Bueno, entonces ahora yo otra vez le doy acá. Bueno, muy bien, pues ya siendo las 8 horas y 2 minutos, vamos a empezar. Les pido a los participantes que silenciemos todos los micrófonos y vamos a volver a abrirlos al final de la conferencia cuando sea el segmento de las preguntas y de los, pues, participación por parte de todos ustedes. Muy buenas noches. Hoy estamos en el segundo seminario que hacemos de manera virtual en este ciclo de revisiones de tema del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meós. El día de hoy tenemos otro invitado de lujo que es el doctor Ramiro Cabrera. Ya les voy a comentar de él. Nos viene hoy a hablar del tema de endometriosis en una charla que él titula Endometriosis, la enfermedad perfecta. Ya tendrá él unos 45 minutos a una hora para convencernos de por qué la endometriosis es la enfermedad perfecta, o por lo menos por qué él decidió llamarla así. Entonces, para de pronto algunos que no me conocen, que ingresaron a través de compartir de algunas personas que les dije. Yo soy Santiago Machicado, soy especialista en ginecología y obstetricia de la Pontificia Universidad Javeriana en Medicina y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en ginecología. Además de eso, tengo un diplomado en cirugía endoscópica ginecológica y actualmente estoy desempeñando el cargo de coordinación académica en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meós en Cúcuta. Adicionalmente, me desempeño como director del programa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva de Clínica Machicado. Nuestro conferencista invitado de hoy es el doctor Ramiro Cabrera, es médico y cirujano de la Universidad de Anahuac, en México Norte. Tiene especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital Español de México. Tiene alta especialidad en el Hospital General González en endoscopia ginecológica. Es cirujano certificado como cirujano mínimamente invasivo por la Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica y actualmente pues desempeña un cargo de encargado del Departamento de Ginecología y Obstetricia en Médica Prado Life en Ciudad de México, donde pues ejerce su práctica particular. De manera que pues sin más preámbulo, Ram, voy a proceder a darte la capacidad de ser anfitrión para que nos compartas tu presentación. Y bueno, empezamos con la revisión del tema. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Voy a compartir ahora la pantalla. Les voy a pedir de favor a los participantes si pueden cerrar su video, así como el audio, permite que sea mucho más fluido la transmisión de la presentación. Entonces sería ideal. Entonces vamos a compartir la presentación. Espero estén viendo ya mi pantalla. Yo ya he dado varias veces esta ponencia, me encanta dar el nombre a la endometriosis de la enfermedad perfecta y en un momento van a darse cuenta por qué para mí es la enfermedad perfecta. Pues bueno, ya me presentó el doctor Santiago, muchas gracias Santiago, obviamente por la invitación aquí a tu pequeña presentación acerca de las enfermedades en los médicos de primer contacto. Y bueno, sí, además de todo lo que presentó Santiago, pues tuve la oportunidad de estar con el doctor William Kondo, que es uno de los mayores expositores de cirugía de mínimamente invasiva y de excisional de endometriosis. Entonces aprendí bastante acerca de la enfermedad. Y vamos a empezar. Primero, pues bueno, todo el mundo ya sabemos, porque aquí ya vemos puros médicos, qué es la endometriosis. Su definición es muy fácil. Es una enfermedad inflamatoria, que es un punto clave de la enfermedad. Está asociada a dolor pélvico y a infertilidad. Y se caracteriza por lesiones de tejido de apariencia endometrial fuera del útero. Eso salió desde hace muchos años, tenemos esa incidencia y esa definición desde hace mucho tiempo. Desde el 2017 se creó esta definición a partir de la Sociedad Mundial de Endometriosis, lo cual es bastante interesante. Pero en el 2018 se mejoró la definición de tal manera en que muchos médicos cuando hacían biopsias de esta patología salían negativas. Entonces ahí teníamos un pequeño problema en cuanto al diagnóstico, que a fin de cuentas siempre es histopatológico. Entonces se dieron cuenta que, bueno, conforme vamos avanzando en el estudio de esta patología, no solo se tiene que
entender esta patología como una enfermedad en donde se tiene que definir claramente la presencia de glándulas y estroma endometrial. También, como es una patología proinflamatoria y que aumenta la cantidad de fibrosis alrededor de ella, se puede entender que debe de encontrarse estroma y además glándulas, pero no en todas las lesiones. Entonces, si empezamos a entender por ahí que la endometriosis va a ir cambiando también de definición, vamos a entender por qué esta patología tiene tantos problemas en ser diagnosticada y por qué múltiples biopsias son negativas, sobre todo en países como el nuestro, en el cual no muchos especialistas están perfectamente bien adiestrados para su diagnóstico y tratamiento. Lo más importante de todo, en el 2020 salió la última revisión del New England Journal of Medicine, en donde se actualizó la incidencia de esta patología. Como bien sabemos, es en el 10%, una de cada 10, famoso hasta en redes sociales. Pues bueno, esto es mucho más en mujeres de edad reproductiva y lo más importante es que en la actualidad tenemos 190 millones de pacientes en todo el mundo afectadas por la patología. Son 190 millones de mujeres con la enfermedad. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que, ok, no nos vayamos a Asia, Europa y al resto, vamos solo a América Latina. Tenemos 325 millones de pacientes, a fin de cuentas de mujeres. Y si sacamos el 10%, son 32 millones de pacientes. Entonces, si en el mundo tenemos 190 millones de pacientes, ¿ustedes creen que tenemos los suficientes médicos certificados para el diagnóstico y tratamiento? La respuesta es negativa. No tenemos los suficientes médicos para el tratamiento y diagnóstico adecuado de la patología. Por ahí empezamos con un cierto problema. Ahora, les voy a platicar qué pasa en mi país, que es muy parecido en todos los países de Latinoamérica. Las directrices de las normas oficiales para el diagnóstico y tratamiento son desactualizadas. Están actualizadas para el 2012, 2010. ¿Y esto a qué llevó? Como se dieron cuenta, tenemos la Asociación Mundial de Endometriosis que sacó su definición y su tratamiento quirúrgico, su definición y su tratamiento médico desde el 2017. Agreguen que la mayoría de las asociaciones internacionales que hacen los criterios diagnósticos a nivel de ultrasonido y resonancia salieron a partir del 2016, 2017 y 2018. Entonces, si empezamos a ver esto, en mi país, todos los médicos que están en formación tienen una información desactualizada, lo que hace que las pacientes no sean diagnosticadas de una adecuada manera y, por ende, maltratadas. Entonces, algo importante es entender por qué ocurre. Desde la facultad nos enseñaron varias teorías de endometriosis. Nos dan una clase un poco extensa de qué puede ser. La principal teoría es la teoría de Samson, que es la menstruación retrógrada, pero el problema de todas estas teorías es que a fin de cuentas llegan a un mismo punto. La creación de un tejido ectópico que crea inflamación y crea más fibrosis de lo normal va a crear un círculo como tal vicioso que va a crear más inflamación, más fibrosis y a fin de cuentas esto nos lo enseñan en la facultad. Lo que más quiero que entiendan es que no todas las teorías son verdaderas porque a fin de cuentas lo último que ha salido en cuanto a teoría es que la endometriosis no se crea por una enfermedad, por una menstruación retrógrada. Los últimos artículos, y en sí el profesor Redwine, que Santiago y yo tenemos el placer de conocer en Estados Unidos, sacó pues muy bien esta definición en el cual el origen parece ser embriológico. Se han estudiado hasta inclusive 111 fetos humanos y 9 de esos 111, o sea el 10%, tenían endometriosis desde que siquiera iban a hacer el producto. Entonces, pues se pueden dar cuenta, en un feto de 25 semanas de gestación se puede ver tejido endometrial ectópico. Entonces, es por menstruación retrógrada si el feto todavía no puede tener menstruación. Pero bueno, a fin de cuentas, cual sea la teoría, lo importante es entender que la enfermedad existe. ¿Y esto a qué va? Pues obviamente, ¿por qué yo la llamo la enfermedad perfecta? Lo más importante es que se presenta como un reto diagnóstico. La mayoría de las pacientes tienen un retraso en el diagnóstico de 4 a 10 años. ¿Esto qué hace? Pues obviamente cuando hay un retraso de 4 a 10 años, la enfermedad es progresiva y va creando más fibrosis y más tejido inflamatorio, lo cual va a hacer que la enfermedad tenga características sobre los sistemas. Nuestro sistema, pues, de machismo, una mala educación, tenemos un sistema estructurado en la sociedad y pues esto hace que un tabú en la enfermedad sea de los más prevalentes para que la enfermedad progrese, que es que la menstruación con dolor es normal, lo cual es totalmente no correcto. Una menstruación que afecta la calidad de vida, obviamente se tiene que considerar normal. Y lo más importante, muchos médicos pueden pensar en la enfermedad, una paciente que llega con dismenorrea,
Y el problema es lo que sigue. Tú sospechas la enfermedad, haces una adecuada anamnesis, haces una muy buena historia clínica, y el problema es que estas pacientes, como tienen una enfermedad que no está muy bien diagnosticada, hace que tengan un tratamiento subdiagnosticado. Piensan los médicos que intentan hacer un diagnóstico de esta enfermedad, no tienen herramientas y por ende las pacientes no tienen diagnóstico. Entonces, el cuadro clínico como tal, como les explico, esta presencia de dismenorrea. Y lo más importante, muchas pacientes cuando inician su menstruación empiezan con síntomas clínicos de dismenorrea. Y obviamente al tener una paciente adolescente que a lo mejor no ha tenido actividad sexual, no se puede hacer algún estudio avanzado para buscar la endometriosis. Se intenta con ultrasonidos abdominales o ultrasonidos pélvicos, que obviamente tienen una sensibilidad y especificidad mucho menor. ¿Esto qué hace? Pues obviamente hace que la paciente pase subdiagnosticada. Entonces, lo más importante es que cualquier paciente que tenga una dismenorrea que afecte calidad de vida, se tiene que sospechar el diagnóstico. Obviamente, la incidencia aumenta, por ejemplo, en pacientes que tienen dolor pélvico crónico, hasta casi un 70-80%. Y lo más importante es empezar a buscar en la anamnesis, en la historia clínica, esta patología como tal. El empezar a buscarla, me refiero a hacer una excelente historia clínica a nivel ginecológico, en el cual va a incluir la cantidad de sangrado, cantidad de toallas al día, lo más importante, número de días que está sangrando, calidad de sangrado, el tipo de dolor menstrual, no solamente quedarnos en si duele o no, si hay síntomas intestinales, si hay síntomas urinarios, si hay dolor durante la penetración profunda, si hay síntomas como tal que pueden ser de nervio, a fin de cuentas, nervio ciático, alguna afectación de algún nervio pélvico, y en ocasiones puede haber síntomas en el abdomen superior, por ejemplo, diafragma, problemas como hemoptisis durante la menstruación. Entonces, a fin de cuentas, una muy buena historia clínica nos puede guiar hacia la patología. El diagnóstico, a fin de cuentas, de sospecha clínico es esencial. Ahora, como les estoy comentando, ahorita vamos a ver en dónde puede haber endometriosis y por qué se puede correlacionar con tantos signos y con tantos síntomas. Los síntomas urinarios también es muy común. Hay endometriosis que empiezan como tal en adenomios, que es afección del útero, y pueden ir al compartimento anterior y pueden afectar la vejiga, inclusive el ureteres, y en ocasiones hasta el sistema renal. Obviamente, si tenemos una paciente que tiene continuamente dolor o ardor al orinar, tenemos que pensar en una paciente que tiene estos síntomas, sobre todo si son catameniales o son durante la menstruación. Lo más importante de la endometriosis que podemos diagnosticar es durante infertilidad. El 50% de las pacientes que tienen infertilidad tienen endometriosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque en ocasiones las clínicas de infertilidad diagnostican los endometriomas, pero no hacen un diagnóstico total de la enfermedad, lo cual hace un subtratamiento para las pacientes. Entonces, lo más importante es empezar a entender dónde puede afectar la endometriosis. Como conocemos, por grados de afección y por porcentajes, la endometriosis afecta mucho más el fondo de saco posterior. De ahí la parte ovárica, igual que las salpinges, y de ahí puede afectar de manera profunda hacia el intestino, vejiga, pues absolutamente todos los órganos y sistemas del cuerpo han sido afectados, inclusive uñas, inclusive cerebro, inclusive todo. Esto es donde podemos empezar a buscar las causas como tal de endometriosis, por qué puede causar, por qué puede ir a todos los órganos y sistemas. Y si podemos entender que una paciente tiene endometriosis a nivel intestinal, podemos entender que esos pequeños focos, así no sean profundos, pueden crear una sintomatología intestinal muy grande. ¿Sale? Tercero, los signos en la exploración física. Bueno, lo más importante es cuando un médico tiene el primer contacto, es hacer la historia clínica. Con una historia clínica bien hecha, podemos empezar a sospechar dónde puede haber endometriosis. Una paciente que tiene dismenorrea y esta dismenorrea es severa y se asocia, por ejemplo, a dolor durante la penetración profunda, pues se puede observar, como en esta pequeña imagen, que hay nódulos en el tabique rectovaginal, y si hay una penetración profunda va a doler o va a tener, por ejemplo, síntomas intestinales. Entonces, todas las pacientes que refieren distensión abdominal, que refieren constipación, que refieren diarrea o que refieren algún síntoma intestinal, ¿por qué no sospechar en endometriosis intestinal? De igual manera, obviamente todos los compartimentos de la pelvis pueden estar afectados. Se pueden dividir en el compartimento anterior, compartimento medio y compartimento posterior. Obviamente, si tenemos una endometriosis en el compartimento anterior, la parte vesical va a crear síntomas vesicales, como cual irritación, disuria, poliaquiuria, tenesmo, todo lo que puede causar una infección de vías urinarias, que mal diagnosticada sin un cultivo puede hacer un subdiagnóstico de endometriosis, sobre todo si la enfermedad es durante la menstruación. En compartimento medio, obviamente, el famoso endometrioma, fácil de diagnosticar por ultrasonido. El problema es que los endometriomas, en un gran porcentaje de ellos,
van a tener una afección profunda. Y si no se hace un buen diagnóstico, la paciente va a ser subtratada. Se va solo a drenar el endometrioma sin tratar el resto de la enfermedad, lo cual es muy grave. Y hay que recordar, nosotros publicamos un artículo de cómo y qué tan cerca está la fosa ovariana de los nervios. Entonces se puede entender perfectamente por qué las pacientes tienen síntomas de irradiación del dolor hacia la fosa lumbar, de irradiación de dolor hacia piernas, de muchas otras cosas que se tiene que buscar un diagnóstico preciso. Entonces, hay que hacer una exploración pélvica completa, obviamente, en el cual va a requerir una especuloscopía. En ocasiones, inclusive, se puede ver el nódulo vaginal. Se tiene que hacer en ocasiones, si hay sospecha de enfermedad intestinal, un tacto rectal. Y pues obviamente hacer una exploración abdominal y pélvica completa. Esto también incluye en la actualidad una exploración neurológica. Nosotros publicamos justo el artículo de cómo inclusive la endometriosis puede llegar a la raíz nerviosa de algunos nervios. Y cómo se va a buscar, igual que en la parte del sistema neurovascular y de la parte neurológica, se pueden buscar reflejos. Se puede buscar en ocasiones cuando hay una afección muy fuerte del nervio, vamos a ver disminución en la fuerza, disminución en el tono del músculo, atrofia o hipotrofia del músculo, y a veces se puede afectar hasta la marcha, lo cual es una lástima en el mundo moderno porque tenemos todo para poder diagnosticar la enfermedad desde un principio y evitar que llegue a este tipo de complicaciones. Como tal, para el diagnóstico, ¿qué tenemos? En la actualidad se aceptan solamente dos tipos de diagnóstico. Dos tipos de herramientas diagnósticas. Una vez que se sospecha la enfermedad, una de las mejores herramientas diagnósticas que tienen mucho menor costo es el ultrasonido endovaginal, pero no es cualquier ultrasonido endovaginal. Es un ultrasonido endovaginal hecho múltiple, con una casuística perfecta para poder ver las lesiones. Este ultrasonido tiene que ser hecho con preparo intestinal. Entre más limpio, más fácil de ver. Y lo más importante es que no solamente es un ultrasonido endovaginal con preparo, es que requiere también un ultrasonido abdominal alto. ¿Para qué? Para buscar en forma con un transductor lineal, el diafragma, al igual que el apéndice. Con el ultrasonido biconvexo, obviamente buscar colon derecho, colon izquierdo, y ahí buscar nódulos. Y obviamente al final un ultrasonido endovaginal para buscar compartimiento anterior, vejiga y ureteres, compartimento medio y posterior, obviamente ovarios, y ver hidrosalpinx. Y si el ovario tiene endometrioma, buscar endometriosis profunda a nivel intestinal. A través de esto podemos ver varias capas que vamos a ver en un momento. Algo muy importante que yo encontré en mi país. Muchos médicos quieren diagnosticar endometriosis con un CA-125, que como ustedes saben, cualquier patología lo puede elevar. Y el diagnóstico no se hace con un CA-125. Realmente no nos sirve de mucho. Obviamente, si tenemos un endometrioma, que es una de las formas en donde más podemos ver fácilmente endometriosis, en pacientes jóvenes hay que pedir siempre una hormona antimuleriana, pre y post quirúrgica. Nos ayuda a saber sobre todo la reserva ovariana, que hay que recordar está afectada durante esta patología. Y un segundo estudio diagnóstico, que es igual difícil, hecho por expertos, es la resonancia magnética. Pero no es cualquier resonancia magnética. En mi país, muchos estudios de gabinete ofrecen la resonancia magnética, pero no entienden que tiene que ser una resonancia magnética especial. Esta resonancia magnética requiere preparo intestinal de la misma manera que el ultrasonido de mapeamiento de endometriosis, pero requiere también un inhibidor de la motilidad intestinal. ¿Esto qué hace? Además de que la tienen que ver expertos que pueden utilizar gel vaginal, gel rectal para ver mucho mejor las lesiones, el problema de la resonancia magnética es que en centros mundiales de expertise de endometriosis no se considera de primera línea. ¿Por qué? Porque la endometriosis, la resonancia magnética, si no tiene un buen preparo, tiene menor sensibilidad que el ultrasonido, ya que el ultrasonido también puede hacer puntos específicos, como una pequeña imagen que se llama sliding, que es poder ver que las estructuras puedan estar aparte una de otras, que no estén como tal, pues obviamente adheridas. Y algo más importante, hay que entender que esta patología, en cuanto al diagnóstico, el médico radiólogo tiene que ser especialista para verla, ya que la mente nunca va a entender los ojos nunca van a ver lo que la mente no sabe. Entonces, si un médico radiólogo que no está especializado en ver ultrasonidos ginecológicos y que tiene esa curva de aprendizaje para ver endometriosis, nunca la va a poder ver y va a regresar a estudios normales, lo cual va a hacer que el médico o de primer contacto le diga a la paciente que no tiene absolutamente nada. ¿Esto qué va a hacer? Un subdiagnóstico
un retraso en el diagnóstico y lo más importante es que si hay un subdiagnóstico, va a haber un subtratamiento. Actualmente, el mapeamiento de endometriosis, como les comentaba, pues obviamente vamos a tener que utilizar un ultrasonido abdominal alto, apendicular, pélvico, endovaginal y siempre con un preparado intestinal y en una sola lesión, en una sola sesión hecho por expertos. ¿Esto quién lo hizo? Bueno, desde el 2016 un grupo de expertos a nivel mundial se juntó y crearon los criterios diagnósticos de lesiones de endometriosis profunda por ultrasonido. Esto fue en el 2016, lo cual hay que ver cada país cómo van las guías y cómo va el diagnóstico, ya que si está retrasado, pues obviamente no vamos a estar actualizando a nuestros médicos de primer contacto para poder comprender la enfermedad. Y mira, en un centro muy especializado, que es el del profesor Mario Malzoni, se alcanza una sensibilidad de hasta casi el 90% y una especificidad del 100%. Significa que su ultrasonografista no ha fallado en cuanto al diagnóstico y obviamente la sensibilidad de este centro es altísima. ¿Cómo se logra? Viendo muchísimas pacientes. Entonces se necesita de centros especializados, como por ejemplo el que tienes tú, Santiago, para lograr hacer este diagnóstico, ya que si no, es imposible ver las lesiones. Ahora, vamos a ver varios ejemplos de las lesiones por endometriosis por ultrasonido. Espero se pueda ver. Entonces, aquí estamos viendo una señal de sliding o de deslizado normal y una señal totalmente anormal, y comparada con la laparoscopía, podemos entender por qué la sonda endovaginal no mueve el resto de las estructuras una de otra. Se puede ver una pelvis obliterada por una endometriosis en donde se ve todo el compartimento medio y posterior afectado. Se ven endometriomas bilaterales y a fin de cuentas hay una lesión intestinal. Algo que me cuesta a mí mucho trabajo en mi país es hacer entender a los radiólogos que se pueden ver no solo el útero de los ovarios por ultrasonido endovaginal, que se pueden ver todas las capas del intestino, inclusive hasta 10 a 12 centímetros por arriba del borde anal. Y eso es lo más importante para poder tratar una patología. Además de esto, podemos ver varias partes de endometriosis, como por ejemplo la adenomiosis, en donde hay datos característicos para poder entenderla y buscarla. Y si hay adenomiosis, hay que buscar enfermedad profunda. Entonces, esto es lo más importante. Además, la adenomiosis son casos clínicos típicos, mucho mayor sangrado. Y esta es la parte más clásica de la endometriosis. Los famosos kissing ovaries, que son cuando los ovarios están a punto de tocarse, obviamente dos endometriomas bilaterales, y son signos típicos de una paciente que puede tener enfermedad profunda. Entonces es muy importante entender cómo se ven los endometriomas, cómo se ve el sliding y poderlo hacer en consultorio, sobre todo los ginecólogos, y pues bueno, los médicos de primer contacto, entender la patología y entender que si no se hace un ultrasonido en un centro especializado, por lástima, nunca se va a poder diagnosticar a una paciente. Y esto es algo muy grave. En centros un poquito más especializados usan la resonancia magnética solamente en caso de duda o en caso de enfermedad profunda, que puede ya incluir, por ejemplo, diafragma, que pueden tener alguna duda, o por ejemplo en endometriomas que son atípicos, porque también puede existir una patología como un carcinoma de células claras, que es muy bajo, pero puede existir, y obviamente tenemos que hacer ahí un diagnóstico diferencial por imagen. Entonces, eso es muy importante. En países tal vez como el mío, como el tuyo, Santiago, la resonancia magnética puede pasar a método como de primera instancia, o se pueden usar ambos, con tal de aumentar la sensibilidad y la especificidad del estudio. Pero lo más importante es que tiene que ser hecho por un experto. Ahora, algo que se tiene que quedar claro de esta plática: la paciente que tiene endometriosis no se puede operar si no está bien diagnosticada. Entonces, una paciente que tiene un endometrioma y no pasó a un centro de radiodiagnóstico especialista para endometriosis, va a ser mal operada. ¿Por qué? Porque si no ven la lesión intestinal, si no ven una lesión apendicular, si no ven una lesión diafragmática, una lesión nerviosa, en el momento en que entra un médico, como entran muchos médicos aquí en mi país a las cirugías, encuentran una pelvis congelada, muchas veces abren a la paciente y piensan que el tratamiento simplemente fue una histerectomía o una oforectomía, que es mutilada a la paciente por un endometrioma o alguna otra cosa, y esas adherencias, que eso es lo que más difícil nos cuesta que entiendan los médicos de primer contacto, es que las típicas lesiones de endometriosis que vamos a ver en un momento no son solamente esas lesiones típicas en donde se ve ese grano de pólvora, o se ve el endometrioma típico, o se ve una lesión como tal blanca, vascular. También hay pockets de retracción, hay puntos más eritematosos, también depende del tipo de tratamiento que tenga la paciente. Entonces,
Para poder meter a una paciente a operar, se necesita un diagnóstico específico, ya que si no se tiene un diagnóstico específico o se piensa que hay una lesión intestinal, a mí me ha pasado que a lo mejor reportan la placa de endometriosis en la parte retrocervical, pero no te explican a cuántos centímetros del borde anal está. ¿Y eso a qué te lleva? Si una lesión de endometriosis está a menos de 8 centímetros del borde anal, la paciente tiene muchísimos riesgos de denervación y obviamente de una colostomía de derivación. Entonces, es esencial el diagnóstico para poder hacer un tratamiento quirúrgico adecuado. No se puede operar a ninguna paciente si no tienes un diagnóstico lo más preciso posible. Y con esto también vas a entrar con un equipo multidisciplinar. Si hay una paciente que tiene involucro intestinal, hay que hablar al coloproctólogo. Si hay involucro urinario o ureter, al cirujano urólogo. Si hay involucro, por ejemplo, de diafragma, pues al cardiotorácico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, como tal, la clasificación de endometriosis hay muchísimas. Les voy a poner las más actualizadas. En pocas palabras, hay endometriosis superficial, que es toda lesión de endometriosis menor de 5 milímetros. Fácil. Una endometriosis profunda es toda lesión de endometriosis mayor de 5 milímetros y lo más importante es que hay que categorizarlas en su grado anatómico. Nosotros normalmente, ya que tenemos un diagnóstico de imagen para ver endometriosis profunda, se podría categorizar en otras múltiples clasificaciones. La más conocida de todas fue la de la Asociación Americana de Infertilidad, que la dividía en 4 etapas. Esta es una clasificación que se hacía por vía laparoscópica y nosotros al verla clasificábamos subjetivamente cómo eran las lesiones, se grababa y podíamos clasificarla hasta el grado 4, que es una endometriosis severa. Realmente en la actualidad, si tenemos una endometriosis grado 4, que son las que más vemos los cirujanos de endometriosis, se tiene que subclasificar específicamente en una clasificación de endometriosis profunda, que es la clasificación de las más usadas, la clasificación de Enciano. Y como se dan cuenta, la vamos a dividir en varios compartimentos. Compartimento posterior, que es la más común, que es el área retrocervical, y de ahí el tamaño. Como se pueden dar cuenta, podemos ver una lesión retrocervical que no afecta el intestino. Una lesión retrocervical que empieza a afectar la serosa o inclusive puede tocar ya el intestino. Entonces, esto es muy importante para saber si toca, si no toca el intestino, para saber qué se va a hacer durante la cirugía. Esto es lo que nos va a ayudar a saber si la paciente va a requerir solamente un shaving, que es un rasurado de la enfermedad, un tratamiento con una resección discoide anterior o si requiere una resección segmentaria. Y obviamente entiendan que la patología no respeta o ella no entiende su clasificación, entonces puede ser no solamente intestinal, puede ser de involucro nervioso o puede ser de involucro nervioso y de involucro uretral, que como ustedes conocen perfectamente la anatomía, en la parte de la pelvis hay involucro absolutamente todo. El recto, en el área pararectal, está el nervio hipogástrico, al lado de él está el ureter, y eso es a nivel de centímetros. Si la enfermedad sigue creciendo, un endometrioma de 6 centímetros fácilmente puede afectar el ureter, el nervio hipogástrico y múltiples otras estructuras. Han salido muchas otras clasificaciones. Hemos también usado la de infertilidad, esto solamente durante el procedimiento quirúrgico, y nos ayuda a explicarle a la paciente cómo va a estar su fertilidad después del grado de endometriosis que tiene. Salió una del profesor Philippe Konix y el profesor Arnaud Baptiste, que también es muy interesante. A fin de cuentas, la clasificación nos va a ayudar a saber, obviamente, el pronóstico de la enfermedad y a saber qué tipo de sintomatología puede tener la paciente y su grado de severidad y su tipo de tratamiento. Entonces, a fin de cuentas, el último artículo publicado de la Asociación Europea para el tratamiento de endometriosis a nivel quirúrgico, hace un resumen de todas, en donde la verdad, a mi gusto, de las más fáciles y las más usadas es la clasificación de Encian para la parte de endometriosis profunda y la clasificación de ASMR un poco más para la endometriosis superficial. Es muy interesante, con mucho gusto les puedo pasar todos los artículos para que la puedan ir revisando. No es motivo de la plática, sobre todo para médicos de primer contacto, pero la verdad vale mucho la pena. Y ahora, lo más importante, una vez que tenemos la anamnesis de la paciente, una paciente que tiene dismenorrea, que tiene síntomas intestinales, ya pensaste en endometriosis. Si aprendiste algo de la plática, la mandamos a un centro de diagnóstico avanzado como el que tiene Santiago para poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Todas las pacientes se operan? ¿No todas se operan? ¿Qué se hace? Lo primero que se hace ante una paciente que no tiene un tratamiento es iniciar tratamiento médico, a menos que tenga indicaciones quirúrgicas, que son típicas. Por ejemplo, suboclusión intestinal o oclusión intestinal por un nódulo de endometriosis. Que la paciente tenga una afección ureteral,
ya que esto puede llevar a que eso lastime a un órgano extra, o sea, ya daño orgánico por tal de la endometriosis. Esos son signos típicos de cirugía inmediata. Pero en pacientes que tienen solo dismenorrea, que tienen endometriosis leve a moderada, que no tienen una afección como tal profunda, se puede iniciar un tratamiento médico. La primera línea son analgésicos. Tenemos ya múltiples estudios de Cochrane, de qué tipo de antiinflamatorio se puede utilizar, el famoso ácido mefenámico, y por lástima, todos los analgésicos funcionan de la misma manera. Aquí también tenemos algo muy interesante que tienen que aprender. Las pacientes con endometriosis, a fin de cuentas, son 190 millones de pacientes en el mundo. La parte de laboratorios, al entender esto, intentan vender a los médicos de primer contacto, que tal vez no están tan adentrados en la patología, que el tratamiento médico puede curar a las pacientes, lo cual es una total aberración. Entonces, el tratamiento hormonal cura a las pacientes. Por lástima, no se debe utilizar en pacientes que tienen infertilidad, porque son, a fin de cuentas, tienen efecto anticonceptivo. Van a mejorar la sintomatología, pero nunca van a mejorar la progresión de la enfermedad. ¿Y esto por qué es? Por lástima, nos hemos dado cuenta que las pacientes que tienen endometriosis, sus células de endometriosis producen aromatasa. Y eso hace que creen sus propios estrógenos, lo cual hace un círculo vicioso. Entre más inflamación, más endometriosis, más aromatasa, más estrógenos, y hagas inclusive hasta una castración química con análogos de GnRH, que antes se vendía como un tratamiento de endometriosis, al igual que múltiples otros, no hacen una disminución de la enfermedad y mucho menos que no siga una progresión, no quitan la enfermedad. Pueden disminuir el tamaño de los endometriomas porque disminuyen la cantidad de líquido secretado y muchas otras cosas, pero no la van a quitar. Entonces la paciente puede continuar con la misma sintomatología, cosa que pasa mucho en medicina de reproducción. Y ahorita hay esa pequeña discusión entre si se tiene que operar a una paciente primero para endometriosis, que entiendan, es una enfermedad proinflamatoria, o se tiene que hacer primero la terapia de fertilización, donde hay una enfermedad inflamatoria. Pues ahí todavía tenemos una discusión. Entonces, si tenemos una paciente que tiene mucho dolor, que por lástima no tenemos tantos centros de diagnóstico para poderla diagnosticar, que por lástima el tratamiento médico no le va a quitar la enfermedad, ¿qué hacemos? Bueno, la Asociación Mundial de Endometriosis lo primero que dice es que una paciente con endometriosis tiene que ser tratada desde cualquier punto con un especialista. ¿Por qué? Si no se refiere a un especialista, la paciente puede progresar en su enfermedad. Y una paciente que pudo haber sido una cirugía relativamente sencilla, en donde no se va a afectar ningún órgano o sistema, va a llegar a ser una cirugía muy avanzada y va a tener afección total de órganos y sistemas, inclusive hasta parte nerviosa, inclusive hasta diafragma, inclusive muchas otras cosas. Entonces, el tratamiento además, que esto es lo más importante de la endometriosis, es que ojalá y fuera solamente ginecológico. El problema como es que la mayoría de endometriosis que se ve en el mundo va a ser, por ejemplo, por endometriomas, una paciente que puede tener afección intestinal o urinaria. Entonces se requiere de múltiples especialidades que tengan interés en la endometriosis. El problema realmente es que múltiples especialidades, por ejemplo, en cirugía colorectal, no tienen un curso de endometriosis para su resección, sobre todo en países como el nuestro. La parte de cirugía urológica tampoco tienen un curso de cirugía de endometriosis, ya que ven mucho más hombres que mujeres. Entonces tenemos ahí un problema. Cuando se están formando especialistas, no tienen esa habilidad o esa destreza quirúrgica para tratar la endometriosis. Y eso no es nada más. Así tuviéramos a los mejores cirujanos del mundo en todo el país, la endometriosis no se trata solamente con cirugía o con terapia médica o con un ginecólogo especialista en endometriosis. Se necesita de un equipo multidisciplinar, ya que la endometriosis necesita de un tratamiento de nutrición especial, ya que la nutrición, al ser una enfermedad proinflamatoria, es básica para que no siga su inflamación crónica. Lo segundo, si afecta a músculos pélvicos y nervios, necesita de medicina del dolor y necesita de fisioterapia pélvica. ¿Para qué? Para la relajación del dolor miofascial, al igual que obviamente si hay involucro nervioso, el médico del dolor puede actuar y puede ayudar con ello. Necesita de múltiples otras especialidades, como por ejemplo psicología. Son pacientes que han pasado por 5, 6 ginecólogos, que la mayoría de ginecólogos, por más que quieran diagnosticarla, no han podido porque no tienen un centro de diagnóstico. Todas estas pacientes están cansadas, ya tienen un síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque han ido a varios ginecólogos, múltiples han entrado a cirugías por endometrioma, en donde solo se han drenado los endometriomas,
pero no se trató la enfermedad de base y sigue creciendo. Entonces no tienen una. La mayoría de pacientes tienen entre 4 a 5 cirugías antes de entrar a excisión, lo cual hace inclusive más riesgos durante la terapia. Entonces, a fin de cuentas, se necesita un equipo multidisciplinar para lograr esto. En uno de los centros más avanzados del mundo, como el del Dr. William Kondo, inclusive las enfermeras instrumentistas saben de endometriosis porque durante la cirugía, que es muy compleja, se necesita de alguien que sepa exactamente cada paso quirúrgico para lograr el tratamiento de la patología. Y se necesita obviamente de radiólogos especialistas, se necesita de cirujanos cardiotorácicos en caso de endometriosis diafragmática y múltiples otros especialistas para su diagnóstico. Ahora, lo más importante y a lo que queríamos llegar tal vez Santiago y yo, si tenemos un ginecólogo y tiene interés de endometriosis, está perfecto. El problema es que también el tratamiento quirúrgico requiere de una curva de aprendizaje muy, muy amplia. ¿Qué tan amplia? Todas las asociaciones internacionales, como el Royal College en Inglaterra, dividen la cirugía de mínima invasión en grados. Y cada grado puede llegar hasta la cirugía más avanzada, que es la cirugía de endometriosis profunda. La Asociación Internacional de Endoscopía Ginecológica divide la cirugía en grados y la más avanzada es la cirugía de endometriosis profunda. ¿Qué significa esto? Que no cualquier cirujano de mínima invasión va a poder tratar la patología, ya que se requiere de una destreza quirúrgica muy avanzada. Se requiere del uso perfecto de energía, de disección, de sutura, de espacios de anatomía, de múltiples cursos de cadáver, de tratamiento a nivel colorectal, de tratamiento a nivel urodinámico, de conocer perfectamente la anatomía de los nervios para no denervar a una paciente, porque hay que recordar que estas pacientes tienen una enfermedad benigna, no es maligna, no es cáncer, no se puede ser radical con la enfermedad, pero la enfermedad es radical con la paciente. Entonces se tiene que hacer un tratamiento específico. Y lo más importante del tratamiento quirúrgico, antes se intentaba algo que se llamaba ablación, que era solamente el coagular las lesiones, lo cual siguen haciendo en mi país múltiples médicos. ¿Por qué? Porque pensaban que al coagularla la enfermedad no regresaba. Y en muchas ocasiones, como si afectaba el recto y se entraba subdiagnosticado, el médico ginecólogo no es capaz de tratar la enfermedad rectal. No hablaba el equipo multidisciplinar, la paciente no se operaba, la enfermedad regresaba. El tratamiento actual de la endometriosis es la excisión total de los focos de endometriosis. Y se tiene que entender por qué. Si se logra una excisión total de los focos de endometriosis, la tasa de recidiva en centros avanzados es baja. Múltiples de los tabús que hemos visto para las pacientes es eso, que las pacientes piensan que la enfermedad siempre regresa. Y por eso, ¿para qué sirve operar? El problema de que regrese la enfermedad es que no se hizo una excisión total. Sí hay recidivas. La principal recidiva generalmente es en ovario. ¿Por qué? Porque en mujeres jóvenes no se intenta ser tan radical en el ovario. Sin embargo, al ser un buen cirujano se puede hacer una excisión total de endometriosis y tener unas recidivas pequeñas. Esto es algo muy interesante. Entonces, hemos hecho ya varios artículos. Esta técnica que voy a presentar ahora es para solo ejemplificar la enfermedad y pues a fin de cuentas espero se pueda ver sin ningún problema. Me dice Santiago si se alcanza a ver bien. Entonces, en esta enfermedad lo voy a ir dictaminando. Se puede ver una enfermedad de compartimento medio y posterior en donde vemos una endometriosis a nivel intestinal y a nivel de ovario. Se ve una pelvis congelada. Lo que se hace es la identificación anatómica de las estructuras en un lugar sano. Ya que se encuentra el ureter, el nervio hipogástrico, se puede empezar la disección de la patología. Siempre en la técnica del profesor William que aprendimos, es la técnica reversa, es en pocas palabras el aventar la enfermedad sobre el intestino para tratar primero la vía del útero y la vagina y después la vía intestinal. ¿Por qué la hacemos nosotros así? Porque vimos que la tasa de complicación como daño al intestino durante el tratamiento es mucho menor, ya que nosotros conocemos mucho mejor la parte vaginal y la parte cervical y por eso es mucho mejor tratarla primero que el intestino. Una vez que se trata el nódulo a nivel del útero y la parte retrocervical, se va totalmente haciendo la adherenciolisis, se va encontrando el tejido sano para poder empujar esa enfermedad hacia el intestino y después tratarla, decidir qué tipo de tratamiento le toca. Hay que recordar que esta paciente son diagnosticadas en un centro avanzado. Sabe desde el principio qué tratamiento le va a tocar a nivel intestinal.
La mayoría de veces sí podemos cambiar la actitud, pero la mayoría de veces tenemos ya el diagnóstico y sabemos. Sobre todo, imaginen una paciente que tiene una lesión de sección, solamente la parte legal de cómo le va a ir a esta paciente, porque no puedes meter a una paciente a hacer una resección sin que ella sepa. La tasa de complicaciones, la tasa de sangrado, la tasa del resto de meter a una paciente sin diagnóstico. Entonces, es muy importante que estas pacientes ya entran totalmente diagnosticadas y por eso las cirugías tienen mucho mayor éxito. Entonces, una vez que se trata la parte cervical y vaginal del nódulo, obviamente ahí, por ejemplo, se abre la vagina, obviamente esa apertura de la vagina es totalmente advertida. ¿Para qué? Para encontrar el nódulo que afectaba a la vagina, como se dan cuenta. Entonces, esta paciente, al ser totalmente diagnosticada, se puede hacer un tratamiento excisional total de la enfermedad. Y algo más importante, si logramos hacer ese tratamiento excisional de la enfermedad, la paciente va a tener una tasa de recidiva mucho menor. Entonces, una vez que se diagnostica por completo esta paciente, tenemos el nódulo, sabemos qué vamos a hacer, sabemos el tamaño del nódulo, obviamente tenemos esa idea y la técnica reversa, como les comento, es simplemente el tratar la parte ginecológica primera, tanto retrocervical, vaginal y uterina, y esa enfermedad aplicarla en sentido reverso, o sea, primero la parte vaginal que la parte intestinal. Hace muchos años se intentaba primero la parte intestinal y eso las llevaba un poquito a más complicaciones, como por ejemplo aperturas inadvertidas del intestino y muchas otras cosas. Entonces, una vez que tenemos el nódulo, como lo pueden ver ahí, pues es un nódulo bastante grande y se puede ver cómo ya se despegó por completo. Se hizo la adherenciolisis de la parte vaginal y ahora vamos a hacer el shaving de la parte intestinal. Entonces es muy fácil. Ya que está libre el nódulo, empezamos a hacer el shaving de la parte intestinal y se puede ver perfecto los planos entre un tejido y como tal con fibrosis y que tiene la patología y un tejido que tiene como tal, bueno, una parte ya sana que se ve perfectamente en la parte inferior. Y ya que se hace el shaving, podemos saber si solamente va a ser un tratamiento con shaving o si va a requerir también una excisión discoide o si va a requerir una excisión segmentaria. Y así se abre el intestino, por ejemplo, en esta ocasión se abre el intestino. Lo único que se tiene que hacer, como entró la paciente diagnosticada, entró con preparo. Y si entra con preparo hay mucho menos riesgos de cualquier complicación como abscesos pélvicos, fístulas, cualquier otra cosa. Entonces, lo que quiero dejar en esta plática es las pacientes tienen que entrar perfectamente diagnosticadas para saber qué tipo de tratamiento les toca. Y lo segundo es que no cualquier ginecólogo y sobre todo cualquier médico general puede hacer un tratamiento o cualquier cirujano. Se requiere también inclusive un coloproctólogo que sea especialista en endometriosis para poder entender el tipo de complicaciones que tiene, para poder entender cómo le va a ir a la enfermedad, para poder entender absolutamente todo. Entonces, una vez que entendemos la técnica reversa, pues obviamente esta técnica la hicimos con el hecho de que la gente pudiera aprender la técnica del profesor William, que a la vez fue aprendida ahí en Clermont, en Francia, y es muy, muy, muy interesante esta técnica. Por último, quiero que todo el mundo quede con ese pequeño mensaje. Como médicos de primer contacto, debe sospecharse la enfermedad en cualquier paciente que tiene dismenorrea que afecte calidad de vida. Lo más importante es proporcionar educación médica. ¿Para qué? Para que la paciente entienda que si no se hace estudios en centros especializados y tratamientos con especialistas en endometriosis, la enfermedad va a ser subdiagnosticada y va a pasar años en su diagnóstico y tratamiento. Y lo más importante de todo, hay que referir a las pacientes a centros especialistas de endometriosis, inclusive si las están viendo en centros de fertilidad, para poder ayudar, como va a hablar Santiago el día de mañana en la parte de fertilidad y endometriosis, muchas cositas que pueden ser afectadas y se pudieron haber evitado. Bueno, como ya hablamos, la incidencia es grande, es vasta. En sí quería mostrarles la incidencia que vemos en diabetes. El 8.5% de adultos mayores de 18 años tienen diabetes. Y las pacientes que vemos con endometriosis, el 10%. Es como si un médico internista no supiera tratar endometriosis. Así de que puede ser. Entonces, la incidencia es del 10%. Y eso inclusive puede llegar hasta el 15%. El diagnóstico es muy difícil, ya que si no lo hace un especialista, la enfermedad es subdiagnosticada y por ende subtratada. El tratamiento es específico y muy difícil, ya que requiere un equipo multidisciplinario para poder tratar por completo la enfermedad. Se requiere obligadamente de un cirujano ginecológico que tenga una curva de aprendizaje muy elevada y además que sepa perfectamente lo que está haciendo.
en energía, sutura, disección y perfectamente se conozca cómo se va a tratar la patología. No existe para ayudarnos una certificación internacional de endometriosis. Existen subespecialidades en ginecología famosas, medicina materno-fetal, infertilidad y reproducción, y múltiples otras como uroginecología y gineconcología. Pero una de las patologías que más incidencia tienen las mujeres no tiene subespecialidad, a pesar de ser de las cirugías más complejas en ginecología. Como tal, la falta de conocimiento y el tabú en países como el nuestro, el hecho de que haya mucho machismo y la mujer no pueda hablar de su menstruación, el hecho de que la mujer piense que la enfermedad o como tal el cólico menstrual es normal, hace que haya un retraso todavía mayor. Y lo más importante, la falta de conocimiento por especialistas, como en ginecología, que tal vez puedan sospechar la enfermedad, la mandan a un radiólogo y no tiene especialidad, la regresan sin diagnóstico. La falta de especialistas, si tenemos un diagnóstico y tenemos una enfermedad intestinal y no tenemos un coloproctólogo especialista en ella, no van a hacer nada con la enfermedad intestinal y van a tener mucho más complicaciones si no tienen una tasa de experiencia alta. Y, por ejemplo, no se haga llamar más, si tenemos una enfermedad diafragmática, se necesita hacer un doble abordaje toracoscópico y abdominal por vía laparoscópica. ¿Y qué especialista en cirugía cardiotorácica tuvo un stage de endometriosis a nivel de cirugía cardiotorácica? Casi ninguno. Entonces, eso hace que las enfermedades pues sigan progresando. Y lo más importante, tener nutriólogos, tener médicos a nivel de dolor y obviamente pues algunos otros como fisioterapias. Y pues lo más importante es que esta enfermedad requiere un tratamiento multidisciplinar. Así tengamos a los mejores cirujanos del mundo. La enfermedad por lástima crea, no, bueno, como tal, nuevas guías del dolor, crea alodinia, que es cuando hay dolor en estímulos no dolorosos, crea muchas otras cosas que a fin de cuentas todavía seguimos entendiendo. El tipo de tratamiento requiere algo que es totalmente nuevo, que es un tratamiento multidisciplinar, en donde tienen que entrar todas las especialidades involucradas en endometriosis. Entonces, hacer una enfermedad, si yo fuera una enfermedad, lo que más me gustaría es que nunca me diagnosticaran y que pudiera hacer estragos cuando quisiera. Y eso es lo que hace esta enfermedad. A fin de cuentas, afecta la calidad de vida de la paciente, afecta fertilidad, puede llegar inclusive a crear alteraciones como depresión mayor y suicidio, puede crear muchas otras cosas. Es una enfermedad que yo le llamo así por el tipo de abordaje que tiene. Por último, bueno, para entender todos los años que se requieren para lograr hacer este tipo de especialidad, además de, como siempre, agradecer a mis dos grandes mentores, que es el profesor Armando Romeo, al cual le debo absolutamente toda mi educación a nivel de ginecología de mínima invasión, y al profesor William Kondo. Y pues obviamente invitarlos a varios de los cursos para que se envuelvan todavía más, ya que en 40 minutos no puedo dar una exposición total de la enfermedad. Cada uno de los temas es vasto y es nuevo y son varias cosas que se tienen que ir viendo. Y pues bueno, agradecer a Santiago, que gracias a Santiago, y pues yo creo que esta enfermedad, así como lleva muchos años con nosotros, el tratamiento está en los doctores jóvenes, ya que depende de nosotros el especializarnos para mejorar la calidad de atención de las pacientes. No sé si quieras agregar algo, Santiago. Voy a cambiar o dejar de compartir mi pantalla. Bueno, Ram, pues nada, agradecerte por tu excelente conferencia. Creo que es una muy Santiago, buena ¿me visión. escuchas? Sí, ¿me escuchas, Tommy? ¿Aló? No se escucha, Santiago. ¿No me estás escuchando? ¿Nadie me está escuchando? Déjame ver si te puedo hacer Sí se te oye. si te puedo hacer otra vez administrador. Sube tú a tu volumen. No se escucha. A ver, y le escribo. Sí se escucha, Santi. Sí, doctor, se está escuchando claro y fuerte. Ah, ya te escuché. Bueno, vale, Ram, ¿me oyes? ¿Aló? Perfecto, gracias. Bueno, ¿ya me estás escuchando? Sí, Santiago. Vale, muy bien. Bueno, pues agradecerte por haber preparado para nosotros esta excelente conferencia. Creo que de manera pues muy concisa resume, digamos, lo que sabemos de la enfermedad hasta el momento y sobre todo que más que resumirlo, señala cuáles son todas las grandes falencias que aún tenemos
en el entendimiento de esta enfermedad y en la capacidad de diagnosticarla, en la capacidad de tratarla y sobre todo en la capacidad de conformar equipos de trabajo para pues, poder ayudar a las pacientes con endometriosis, que yo creo que eso es el gran reto de esta enfermedad que tú mencionas mucho, pues como en Latinoamérica tenemos esta falencia, pero incluso es una falencia que cuando uno habla con gente en otras latitudes, en países pues, como Estados Unidos y en países en Europa, también se tiene pues, en cierta medida. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una excelente conferencia que nos muestra todo eso. Al final mostraste al profesor Armando Romeo, esa es una persona que es un común denominador en nuestras vidas, porque yo te lo dije hace algún tiempo, creo que la experiencia académica mía, por lo menos, fue una antes de Armando Romeo y otra después de Armando Romeo, después de que él me delineara un camino de cómo poder acceder a una formación en cirugía pues, ginecológica laparoscópica. Y bueno, creo que esa fue la manera en que empezó todo este proceso tuyo de inmersión absoluta en este campo y que bueno, durante los años lo has sabido conducir a tener un nivel de experticia en el manejo quirúrgico de la endometriosis que ahora pues nos lo muestras. Yo quisiera hablar de algunos temas. Uno, antes de pronto de abrir los micrófonos y darle la palabra al resto de participantes. Hablas tú de un manejo quirúrgico que de manera de entrada, digamos, se restringe solamente a pacientes que tengan de pronto dos condiciones. Una, afectación ureteral que esté condicionando una hidronefrosis y pues que pueda derivar en una afectación renal, pues conduciendo finalmente a falla cardíaca, a falla renal. Y dos, pacientes que tengan un compromiso intestinal que ya está pues condicionando una situación de pseudoobstrucción o de obstrucción. En todos los otros escenarios, digamos que lo que tratamos es darle el chance o darle la oportunidad al manejo médico de controlar la enfermedad y de esa manera pues no ir directamente a cirugía. ¿Cuándo o qué parámetros consideras tú que deben ser los parámetros para decir, bueno, ya se intentó el manejo médico con esta paciente, en donde pues ya se le hizo el estudio diagnóstico y se confirmó la enfermedad, incluso puede estar en un estadio o puede tener un fenotipo de endometriosis filtrativa profunda, pero se le trata manejo médico. ¿Cuándo dices tú, el manejo médico no fue satisfactorio, voy a decidir llevar a esta paciente a cirugía de resección o de escisión de las lesiones endometriósicas? Claro, Santiago, mira, es muy fácil. Cada paciente se tiene que individualizar el tratamiento. Y me faltó, por ejemplo, ahí el endometriosis ovárica. Por ejemplo, un endometrioma que se habla de 4 a 6 centímetros o mayor, se tiene que operar. Pero lo más importante siempre es el diagnóstico antes de operar un endometrioma. El tratamiento médico, lo que se tiene que intentar son de 3 a 6 meses, dependiendo del tipo de tratamiento a administrar. Como tú bien sabes, en la actualidad tenemos ciertas discrepancias en tratamiento médico dependiendo del país. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos está en este problema que se dieron cuenta, que a fin de cuentas que los análogos de GnRH pueden crear una falla ovárica permanente. Eso sí está muy interesante el trabajo del doctor Redwine, que habla de cómo no se hizo un muy buen estudio cuando se sacaron los análogos. Y ahorita pues están teniendo demandas a nivel internacional por esto, porque las pacientes que han sido sometidas a análogos nunca regresan a pues niveles normales de estrógeno y ese daño que puede quedar permanente del análogo. Entonces, el tratamiento médico ahorita está en cierta discordancia, a fin de cuentas, el límite es de si no mejora con tratamiento médico, cual sea el mismo, tiene que entrar al procedimiento quirúrgico. Y algo más importante, vi algunas preguntas acá, por ejemplo, vi que dice, cuando operamos sacamos las lesiones, pero el factor etiológico persiste. ¿Qué manejo posterior recomienda después la cirugía de lesión residual de macroscópica? El problema es que si no se quita por completo las lesiones, va a haber recidiva. Y el problema es que no todas las lesiones se ven igual. Nosotros tenemos publicado, como tú bien sabes, el artículo de los pockets peritoneales. Y hay pockets en donde solamente se ve apenas un repliegue y casi se ve normal el peritoneo, pero cuando se saca estudio patológico, tiene endometriosis, es una endometriosis bastante grande. Entonces, el problema tal vez no es que no se haya hecho una resección total,
sino que realmente no se encontraron los focos. A fin de cuentas se necesita cuando yo empecé la formación, no los veía por completo hasta que poco a poco me los empezaron a enseñar. Y lo más importante y algo que tal vez me falta decirles, siempre hay dos tipos de lesiones de endometriosis profunda. Una es un nódulo que es fácil de ver. En cualquier estudio de imagen alguien experto lo va a ver. Algo que yo aprendí con el doctor Carlos Tripia es que una de las lesiones más importantes de endometriosis es una placa. La placa, en pocas palabras, en lugar de ser un nódulo que es el cúmulo, la placa es la dispersión. Y la placa es la que realmente afecta la patología. Cuando se entra a una pelvis congelada, las adherencias que se ven es endometriosis. Y si no se quitan por completo, la lesión recibió. Igor Ramírez también pregunta, ¿en qué momento añade inhibidores de aromatasa para manejo de dolor y cuál es su experiencia? Los inhibidores de aromatasa pueden utilizar, generalmente tenemos una cierta terapia, como tú ya bien sabes. Lo primero en iniciar son analgésicos y probablemente en una paciente de terapia hormonal, ya sea anticonceptivos orales combinados o el famoso Dienogest o algún otro tipo de terapia. Si esto no mejora, se pueden hacer terapias alternas. Tengo ya una ponencia también especial de tratamiento médico, en donde si no mejora ese tipo de tratamiento, que es el tratamiento básico, el de anticonceptivos orales o el de Dienogest, que es la progesterona de tercera generación, se pueden iniciar terapias alternas, por ejemplo, inhibidores de aromatasa, o en su defecto, por ejemplo, análogos de GnRH. Esto depende mucho de la expertise del médico, del tipo de tratamiento, si se está haciendo, por ejemplo, terapia de fertilidad, si se está haciendo otro tipo de terapia. En la actualidad se están sacando guías en donde si falla un tratamiento hormonal o un tratamiento médico, la paciente, si como tal no hay una endometriosis profunda, se puede intentar una segunda terapia hormonal, pero si hay endometriosis profunda, la primera falla, vale la pena iniciar el tratamiento quirúrgico. Vale, Taira Gómez nos pregunta, ¿qué tan frecuente es la endometriosis intratorácica? Es muy poco frecuente la endometriosis intratorácica. El problema es que justo el doctor Duarte, que nos metimos a su plática, él es de los mayores expositores de endometriosis diafragmática en el mundo. En Sao Paulo tiene 50 casos de cirugía robótica y él habla muy bien que toda endometriosis intestinal profunda se tiene que buscar endometriosis como una sistematización, que es el futuro de la cirugía de endometriosis, hacer una sistematización quirúrgica, que es hacer los mismos tiempos todo el tiempo. En la sistematización lo que viene es empezar a buscar endometriosis diafragmáticas. El problema de la endometriosis diafragmática es que es subdiagnosticada durante los estudios de diagnóstico, por eso inclusive por expertos es muy difícil buscarla. Y lo más importante es que uno voltea a ver el diafragma con la óptica, pero el problema es que la mayoría de lesiones de endometriosis diafragmática está en la parte posterolateral derecha. Significa que las cubre el hígado. Y para poder ver esas lesiones se necesita una cámara de 30 grados en ocasiones quitar los ligamentos del hígado, que son los cardinales y el triangular. Si no se quitan, no se ve. Entonces, ¿cuántas pacientes han pasado sin diagnóstico para endometriosis diafragmática? Es mucho menos la intratorácica, pero hay que entender que hasta el 40-30% de pacientes que tienen endometriosis profunda, por la circulación peritoneal, pueden llegar a tener endometriosis diafragmática. Y sospechar en pacientes que tengan síntomas. Si tienen dolor en el hombro, si tienen dolor torácico, si tienen dolor en abdomen superior durante la menstruación, hay que buscarlo. Mi papá, que nos está acompañando en esta conferencia, tiene la mano levantada para hacer una pregunta. Vamos a pedirle que abra el micrófono. Claro. Bueno, pues, Ramiro, pues felicitaciones, una excelente conferencia, muchas gracias. Yo tengo una inquietud que, pues obviamente, lo ideal es llegar a la prevención más que ninguna otra cosa. Estoy hablando concretamente de las niñas jóvenes, niñas adolescentes que me consultan por dismenorrea severa progresiva y que uno hace una ecografía pues, abdominal, no ve haber ningún foco endometriósico en ovarios, nada grande, pero que uno puede sospechar que con el tiempo termina una endometriosis. ¿Cuál es el manejo de estas pacientes? ¿Qué nos aconseja, Ramiro? Está muy interesante. Justo cuando empezó la pandemia, el doctor Redwine habló en un congreso acerca de esto. Y bueno, primero que un honor, señor, qué bueno tenerlo aquí, un saludo. Y lo más importante
es esto, las pacientes que vayan a tener tratamiento médico, si hay falla y la paciente está muy sistemática con una escala, obviamente, análogo visual del dolor mayor a 9 o que tenga alguna otra alteración, obviamente entonces tiene que ser habla, que muchas veces entran y ven lesiones apenas que le dicen sutiles y por lástima muchos médicos o hacen ablación o dicen que no tienen o no hacen la excisión total. Y se habla que es mejor hacer una excisión un poco más avanzada del peritoneo posterior que no hacerla. Se ha visto en estudios como tal que si se hace una excisión avanzada del peritoneo posterior, la tasa de recidiva y de dismenorrea es mucho más baja que en pacientes que no se hace. Entonces se recomienda primero intentar las terapias hormonales, sí, educar a la paciente que a lo mejor esa enfermedad puede progresar, que a fin de cuentas con todo y terapia hormonal hay que estarla revisando cada año y obviamente con expertos, que si inicia vida sexual y hacer estudios de imagen avanzado como ultrasonido de mapeamiento y si necesitamos en ocasiones resonancia magnética con preparo. Entonces hay que tener cierto cuidado con ellas, que si no se hace en un centro de diagnóstico avanzado, no se van a encontrar las lesiones. El doctor, la doctora Giovanna Herrera tiene una pregunta, pero no la entiendo muy bien. De pronto podría activar el micrófono y hacerla. Mientras tanto, también pregunta, ¿puede una mujer embarazada? ¿Aló, me oyes? ¿Me estás oyendo? Vale. Nos pregunta Dayana Aroca que si una mujer embarazada puede presentar endometriosis durante la gestación. Esa es una pregunta muy rara, pero más bien, bueno, hay estudios publicados de cómo una lesión intestinal, que tienen que entender que está totalmente adherida a la lesión al intestino, durante el crecimiento del útero gestante, puede literal hacer una dehiscencia intestinal, o sea, se puede abrir el intestino. O durante los endometriomas gigantes, con el crecimiento del útero, pueden romperse, si a eso te refieres, una complicación de endometriosis. Un tema de tabú y que a veces he escuchado a médicos mexicanos de medicina general que dicen, o le dicen a las pacientes que el embarazo cura la endometriosis o que se tiene que embarazar rápido para que se les quite la endometriosis, lo cual pues obviamente no es totalmente del nada correcto. Entonces, durante la gestación, las lesiones endometriosas al tener un efecto progestacional tan avanzado, tan elevado, pues obviamente no tienen tanta sintomatología, pero siguen las lesiones y van a regresar y van a crecer. Yo tengo varias pacientes que después del embarazo tienen lesiones mucho más grandes de intestino. Y pregunta Adriana, ¿por cuánto tiempo se debe dejar el manejo médico postoperatorio? Depende del tipo de cirugía. Por ejemplo, si tienes una endometriosis intestinal y hiciste una resección segmentaria y, no sé, la resección segmentaria fue bastante cruenta, si tienes dudas de que si hay focos, si tienes dudas de alguna cosa extra, pues obviamente el tratamiento se tiene que dejar por varios meses. Generalmente es el tipo de tratamiento a la cual se va a someter la paciente. Si la paciente, generalmente las pacientes entran por infertilidad, son diagnosticadas ahí y de ahí son enviadas al centro, pues obviamente se hace el tratamiento excisional, 6 meses de tratamiento médico postquirúrgico y después se manda al centro de fertilidad para lograr embarazo. Entonces depende totalmente de la paciente. Me preguntan cómo se hace la preparación intestinal para ecografía o resonancia. Bueno, la preparación a fin de cuentas, como la hacían en Brasil y como la hacemos aquí en México, son 2 horas previas al estudio, solamente un enema evacuante y con eso, pues obviamente se logra ver mucho más limpio el intestino. Antes intentaba preparación intestinal mecánica, alguna cosita, pero no mejora o a nivel médico, pero a nivel de resonancia magnética es más importante. La resonancia magnética, para que me entiendan, si hay movilidad intestinal, no se ven las lesiones. Entonces, la resonancia magnética requiere un preparo especial con gel vaginal, gel rectal, un muy buen preparo intestinal y además inhibidores de la motilidad intestinal. Si no se hace, baja la sensibilidad y de por sí, la sensibilidad de la resonancia comparada con el ultrasonido es mucho mayor en ultrasonido. Si le preguntan a todos los centros avanzados de radiodiagnóstico, prefieren el ultrasonido. Bueno, excelente, Ram. Creo que ya estamos usando un poco de tu generosidad porque te llevamos más de 1 hora teniendo acá hablándonos. Vamos a dar paso a la última pregunta. ¿Realiza apendicectomía profiláctica en pacientes con endometriosis apendicular como hallazgo incidental durante la paroscopia? Sí,
Lo ideal es la resección total de focos. Si a la paciente tiene endometriosis en apéndice, es mejor el retiro. Ya hay estudios como tal de esto. Y sobre todo, es muy importante el diagnóstico prequirúrgico. Por lo que más deben de entender es que en países como el nuestro, donde está todavía muy subdiagnosticada, los problemas que tenemos ahorita los especialistas como tal vez Santiago y yo, es que muchas veces somos llamados para hacer la cirugía, pero las pacientes no tienen idea de que tienen un compartimento o un intestino afectado o tienen algo más afectado. Cuando queremos hacer la cirugía no tienen consentimientos. Y lo que no han hablado, que también tengo una plática, es de la parte legal de endometriosis, porque a fin de cuentas son cirugías muy avanzadas, que en manos expertas tienen pocas complicaciones, pero son cirugías muy avanzadas y a fin de cuentas existen. Entonces, es muy importante el diagnóstico, sobre todo para la parte de medicina médico-legal, es muy importante el diagnóstico para saber qué se va a hacer con la paciente, es muy importante el diagnóstico para absolutamente todo. Y el tratamiento quirúrgico es algo básico, pero también el tratamiento multidisciplinar. Vale, Ram, pues muy bien. Creo que entonces vamos a cerrar acá. Te agradecemos de nuevo tu participación en la actividad académica de las revisiones de tema de nuestro servicio del Hospital Universitario Erasmo Meós. Voy a aprovechar este espacio para recordarles que vamos a tener dos intervenciones más con conferencistas invitados este mes. Va a hablar el doctor Orlando Puentes sobre el manejo de las masas anexiales, el estudio del manejo de las masas anexiales, y el doctor Javier Del Dongo desde Argentina el 30 de este mes nos va a hablar sobre una visión global de la cirugía endoscópica ginecológica. Va a ser una charla muy, muy interesante. Los invito a todos a que estén pendientes de la publicidad que vamos a pasar para que nos acompañen en esos 2 días. También quiero aprovechar para dar esta pauta publicitaria de un live que vamos a tener por Instagram con la doctora Liliana Puicane, especialista en fertilidad y cirugía endoscópica ginecológica del Perú, que me invitó a hablar un poco sobre la preservación de la fertilidad en pacientes con endometriosis, un tema pues que se complementa muy bien con todos estos aspectos que nos comentó Ramiro el día de hoy. Ram, de nuevo, muchas gracias por tu gentileza, por tu generosidad de compartir tu conocimiento. Excelente tu charla, como siempre. Y bueno, esperamos seguir trabajando de la mano en proyectos para seguir difundiendo información que nos sea beneficiosa para todos los médicos que tenemos interés en seguir desarrollando este tema y sobre todo para llevar también información a la comunidad y a las potenciales pacientes para que pues, esta enfermedad toque las puertas del especialista de manera oportuna y que no sea un proceso diferido que cuando ya llegue a... Se está cortando un poco, Santiago, pero... Vale, pero ¿me entiendes el mensaje? Entonces vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias a todos. Ya son sí, pasadas claro. las 9. Nos despedimos de Ram. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación, Santiago. Obviamente hicimos esta charla con muchísimo cariño, sobre todo para médicos de primer contacto. Si algún día quieren profundizar alguno de los temas como tratamiento médico, quirúrgico, alguna cosita, estoy con gusto para servirles. ¿Vale? De pronto vale la pena que compartas tu información de contacto. Estoy seguro que va a haber gente interesada en, pues, en hacerte más preguntas o pues solicitar tu consejo sobre temas puntuales. Entonces, de pronto, claro. pues, te sí, pueden claro. buscar. Te agrego, ahí lo agrego al chat. Ay, ya ni me acuerdo cuál es, Ramiro RCCMD, pero ahorita te lo agrego, hermano. Si no lo agregan, Bueno, ahorita... de todas maneras, bueno, si no, creo que aparece como Dr. Ramiro Cabrera en Instagram y bueno, de esa manera lo puedo. Ram MD, Ram Cabrera, ya me acuerdo, es Ram Cabrera MD, ya por ahí que me manden un direct o al Facebook, igual estoy como Ram Cabrera. Y mi mail ahorita lo agrego, que es Ramiro RCC. ¿Sale? Un gustazo. Vale. Nos estamos viendo. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Quedamos todos en contacto. Chao. Gracias. Espero les haya gustado. Hasta luego.